Qué bueno que hoy apartamos el tiempo para estar juntos. Bendecimos al Señor, hermanos, bendecimos al Señor. Les voy a pedir, hermanos, de favor que me acompañe en sus Biblias, por favor, al libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Hoy meditábamos del verso 12 al verso 19. Voy a leerlo, vamos a ver esta parte, vamos a ver gran parte del capítulo 12, pero voy a leer del capítulo 12 del verso 19, del verso 12 al verso 19. Muy bien, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se le había hecho. 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Muy bien, oremos, hermanos. Dios de los cielos y de la tierra, Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos el enorme privilegio de poder estar delante de tu presencia. Señor, permítenos en esta hora, Señor, el poder entender, comprender tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Que la obra de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En este capítulo 12 hay unas expresiones que se van repitiendo una y otra vez. Lo que vamos a hacer ahorita y lo que nos vamos a enfocar es acerca de cómo este Rey Jesús, porque entendemos que Jesús es Rey y lo ha demostrado, ese Rey del reino de los cielos, que viene y cumple la palabra de Dios, como lo menciona aquí en el capítulo 12, verso 14, dice que y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino ¿de qué? De asna. Entonces, si usted nota, lo que nos está mencionando el verso 14 es que Jesús intencionalmente se encuentra un asnillo, un asno, un pequeño, y lo monta. Entonces nos dice Juan claramente, dice que halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Entonces entendemos que Jesús, al hacer esto, está mostrando algo a la gente que le estaba recibiendo en ese momento, ¿sí? Ya aquí en el capítulo 12, hermanos, ya vemos que se acerca ya la Pascua. Estamos a días de la Pascua, ¿sí? De hecho, dice el capítulo 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, 6 días antes. Y si nosotros vemos el verso 12, dice, el siguiente día, ¿sí?
O sea, 5 días antes de ¿qué? De la Pascua. Esto nos habla del domingo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El que famosamente se dice domingo de ¿qué? De Ramos, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos de esa manera. Lo que nos está señalando esta historia es una historia que se repite en los otros evangelios. En todos los evangelios se repite esta historia. Obviamente cada una con un enfoque diferente. Aquí Juan nos está diciendo que Jesús, al ver ese asnillo o ese pequeño asno bebé, lo monta para cumplir lo que dice el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9, que es la porción que vemos aquí cuando dice en el verso 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, ¿qué? Montado sobre un pollino de asna. Ahora, vayamos a Zacarías para que podamos entender qué es lo que dice en sí el texto. Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías capítulo 9, verso 9. Miren lo que dice de esta manera, dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Ya lo tienen? Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice así, alégrate mucho, hija de Sión. Cuando está hablando de la hija de Sión, se está refiriendo a Jerusalén, ¿sí? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Ahora ponga atención, ¿cómo va a venir? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué? De asna. Entonces, mire lo que está diciendo Zacarías acerca de el rey que iba a venir a Jerusalén, ¿sí? Zacarías está profetizando aproximadamente unos 400 años antes de Cristo, un poquito más de 400 años antes de Cristo. Y está mencionando la forma en que ese rey iba a venir a salvar a Jerusalén, vamos a decirlo así. ¿Cómo iba a venir? ¿De qué manera iba a venir? ¿Iba a ser rey? Viene ese rey, pero vea las características de ese rey. Por lo regular, los reyes que iban a librar, escúcheme, por lo regular los reyes que iban a librar a un pueblo o a su pueblo, iban montados ¿en qué? Por lo regular iban montados en caballos, y caballos blancos. ¿Sí me explicó? Son corceles blancos. El rey, ¿cómo iba? En un corcel blanco, ¿no? Con toda su, vamos a decir, con toda su pompa, ¿no? Atrás. Y esa es la forma en que entraban los reyes a las ciudades que iban a liberar. Pero este rey mencionado aquí no entra de esa manera. ¿Qué dice? Vendrá a ti, o sea, es rey, ¿sí? Lo que quiero dar a entender es de que Jesús, al hacer lo que hizo en Jerusalén, al entrar con el asno, él está declarándose a sí mismo como ¿qué? Como este rey que viene aquí. Ahora, ¿cómo es ese rey? ¿Cómo? Es un rey justo y salvador, o sea, viene a salvar, y a dar justicia. Pero aparte, ¿qué es? Humilde. Todo lo contrario de un rey como el mundo lo conoce. Vamos pues. Como el mundo lo conoce es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí vemos que en lugar de entrar, dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces nos habla de que es un rey diferente a los demás reyes. Nos está diciendo desde el libro de Zacarías que ese rey que iba a venir a la hija de Sión y iba a traer salvación, es un rey diferente a los demás reyes, con otro propósito totalmente diferente. Pero cuando nosotros vamos al libro de
Juan, regresemos a Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, dice el verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué tomaron? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Esta acción de tomar ramas de palmera era en realidad una costumbre en ese entonces para aquellos reyes que venían a librar a esas naciones de los pueblos extranjeros. Era algo que indicaba salvación, liberación. Entonces, estas personas, lo voy a poner entre comillas, estaban entendiendo, entre comillas, que Jesús venía ¿a qué? A librarlos. Recordemos que ellos están en este momento bajo el gobierno de los romanos. Y si algo querían ellos era que ese rey viniera y los librara del gobierno romano. Pero recordemos, lo primero que nosotros vemos aquí es de que hay una total diferencia entre la forma en que entraban los reyes para librar y la forma en que Jesús está entrando. Entra, como dice el libro de Zacarías, humilde. No entra en un corcel blanco, sino entra ¿en qué? Arriba de un pollino. La gente entonces, vuelvo a decirlo, entre comillas, reconoce que Jesús es el que los iba a librar. Dice aquí, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dice después? El Rey de Israel. Entonces yo hoy titulé la predicación: El Rey que vino a morir. Eso no entra en la cabeza de nadie, mucho menos en la cabeza de los griegos, mucho menos en la cabeza de los judíos, que el Rey Mesías prometido del Antiguo Testamento viniera a morir. Eso no lo entendieron jamás. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, obviamente ellos, hermanos, todo el Antiguo Testamento y todos los textos que hablaban acerca del Mesías, todos, no los entendían como nosotros los entendemos hoy en día. Ellos, como no reconocen a Jesús como el Mesías, ninguno de los textos del Antiguo Testamento que mencionan al Mesías los atribuyen a Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de textos que hablan del Mesías como el siervo sufriente que iba a morir por los pecados del mundo, para ellos no es así. De hecho, ellos piensan, por ejemplo, hablando de Isaías 53, que el siervo sufriente que iba a dar su vida es el pueblo de Israel. Y así todos los textos. Entonces, ¿ellos qué esperaban? Un rey victorioso, un rey que entrara a Jerusalén y que empezara a destruir a sus enemigos, que se levantara en armas y empezara a librarlos. Por eso ellos estaban diciendo: Hosana, sálvanos. La palabra Hosana viene del Antiguo Testamento, del Salmo 118, donde dice: sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey ¿de qué? De Israel. Parece ser que ellos estaban clamando a Jesús y lo estaban reconociendo como rey. Jesús es rey, pero no es el rey que ellos esperaban. No. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 12 habla de algo muy importante. Jesús es rey. Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Pero ¿qué va anunciando vez tras vez? Si nosotros vemos la primera historia que aparece en el capítulo 12,
En el verso 7, ¿se acuerdan? Dice el verso 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Entonces vemos esta historia donde María unge a Jesús. Y vemos que uno de sus discípulos, ¿no? Dice, hablando de Judas, ¡ay, qué desperdicio! Mejor eso se lo hubiera dado a los pobres, ¿no? Ya tocaremos el punto de este hombre Judas. Pero lo que yo quiero mencionar es qué interpreta Jesús de la acción de María. ¿Hacia dónde interpreta Jesús esto? ¿Y qué simbolismo le da Jesús? En el verso 7, leemos juntos el verso 7, dice, entonces Jesús dijo, déjala para que el de mi sepultura, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Para el día de qué? ¿A qué está haciendo referencia Jesús? A su muerte. ¿Jesús es rey, hermanos? Sí. Sí es Jesús. Jesús es rey. Cumple y es el cumplimiento de Zacarías capítulo 9 verso 9. Él es el rey. Pero es un rey que venía humilde a morir. A morir, hermanos. Y eso a veces, escúcheme, eso a veces choca con la idea primeramente de los judíos y luego con la idea de nosotros hoy en día. En Juan capítulo 12, verso 14 y 15, habla de que Él es rey. Muy bien, entonces ahora en el verso 23. Dice que vinieron a Él y se acercaron ciertos griegos. Dice el verso 20, habían ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida en Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora vean cómo contesta Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Sea qué? Glorificado. Recordemos que aquí ya estamos a 5 días, estamos en el domingo, que se conoce normalmente como el Domingo de Ramos, ¿no? Aquí. Faltan 5 días para la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua, ¿qué sucede? Jesús es muerto, ¿cierto? Entonces menciona Jesús aquí en el verso 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué, hermanos? ¿De qué está hablando Jesús, hermano? Está hablando de su muerte, de su muerte. Ahora, miren lo que dice en el verso 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? La guardará. Hermanos, esto lo está diciendo de Él mismo. Ahorita lo aplicaremos para nosotros. Pero este pasaje, junto con el verso 24, Jesús está volviendo a mencionar su muerte. Entonces, la primera historia con María, María lo unge y Jesús lo relaciona con su muerte. Entra a Jerusalén, es reconocido como rey, no el rey que ellos esperaban, pero Jesús dice, yo soy el rey que cumplo la palabra de Zacarías capítulo 9, verso 9. Soy ese rey y soy el rey del reino de los cielos, pero he venido a morir. Amén, hermanos. ¿Sí lo estamos viendo o no? ¿Sí? Vamos a seguir a verso 27. Mire lo que dice Jesús en el verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado, ¿qué? A esta hora. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos?
para morir. Ya ha llegado mi hora, dice Jesús. Dice, mi alma está turbada. Habla de su humanidad, ¿no? ¿Y qué diré? Padre, sálvame en esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Verso 33. Perdón, verso 31 dice. Desde el 30 respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado, miren lo que dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. ¿A quién? A mí mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Miren la interpretación, o sea, el entendimiento que tenían las personas que estaban a su alrededor al escuchar esto de Jesús, dice el verso 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte que iba a morir. Cuando dice que iba a ser levantado de la tierra, ¿qué significaba? La cruz. Verso 34, la gente que estaba alrededor escuchándolo lo entendió perfectamente. Miren lo que dice el 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre que sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? O sea, ¿sí se entiende? Ellos, ¿qué creían del Cristo que venía? Que iba a permanecer para siempre. Nunca le atribuyeron esos textos que hablaban del Mesías y de la muerte del Hijo del Hombre con Jesús, con que iba a venir a morir. Al contrario, ellos esperaban un libertador que los librara de la mano de sus opresores físicamente. Entonces Jesús declara en el capítulo 12, sí, yo soy el rey, pero he venido a morir. He venido a dar mi vida por los pecados del mundo. Entonces aquí tenemos que entender algo. ¿Cómo veían esto las personas? ¿De qué manera entendemos que las personas veían a Jesús? La gente que seguía a Jesús durante todo el capítulo, hasta ahorita del capítulo 12, tiene un común denominador. La mayoría han creído en Jesús y han seguido a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué la gente lo recibió de esta manera en el capítulo 12? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Será que entendieron y dijeron, este es el Mesías? Ya vemos que no comprendían lo que venía a ser Jesús. No entendían quién era Jesús. Pero si nosotros vamos al capítulo 2 de Juan, acompáñeme. Juan capítulo 2, verso 23 y 24, hasta el 25 dice, entonces en Jerusalén, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que, hermanos, las señales que hacía. ¿Por qué creyeron? Por las señales que hacía. ¿A qué señal vemos aquí que hizo? La conversión del vino, ¿sí? Del agua en vino. Verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en quién, en el hombre. Si nosotros vamos al capítulo 3, verso 1 y 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, ¿por qué sabía esto Nicodemo? Porque nadie puede hacer, ¿qué, hermanos? Estas señales que tú haces si no está, ¿qué? Dios con él. ¿En qué se basó Nicodemo para saber que Dios estaba con Jesús? ¿En qué? En las señales. Y es cuando le dice Jesús, no,
tú no entiendes nada, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. La gente seguía a Jesús, la gente inclusive creía falsamente en Jesús. ¿Por qué? Porque veía que las señales. Esto se descubre más cuando vamos al capítulo 6, acompáñenme al capítulo 6, verso 14 y 15. Dice, ¿se acuerdan de la alimentación de los 5,000? ¿Qué pasó después de la alimentación de los 5,000? En el verso 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué, hermano? Y hacerle rey, volvieron a retirarse al monte él solo. ¿Qué vieron las personas? La señal que alimentó a 5,000 personas. ¿Y qué querían hacerlo? Rey. En el capítulo 12 también lo aclamaron como ¿qué? Como rey. Pero después de que Jesús empieza a hablar con ellos, en el verso 25 y 26, les dice lo siguiente. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Estos hombres estaban buscando a Jesús y atravesaron todo lo que se tenía que atravesar para poder encontrar a Jesús. Y entonces ellos llegaron y dijeron, Jesús, ¿cuándo llegaste acá? Verso 24 dice, 26, perdón. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Por qué buscaban a Jesús? Los había alimentado a 5,000, lo querían hacer rey. Y Jesús, ¿qué dice? No me buscan porque reconozcan quién soy yo. Me buscan porque comieron y se saciaron. ¿Por qué lo buscaban? Para satisfacer sus necesidades. Hasta aquí vemos que hay personas que buscan a Jesús, pero ¿con qué intención? ¿Por qué? ¿Por qué lo buscan? No le reconocen como lo que Él es, Dios, Rey, Señor, el Dios encarnado, no. ¿Por qué lo buscan? Para satisfacer sus propias necesidades. Miren, verso 66 del capítulo 6. Dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes son estos discípulos que vemos en este capítulo, verso 66? ¿Quiénes? Los que lo buscaban en el verso 25 y 26. Cuando Jesús empezó a hablar y a decirles que Él es el verdadero pan del cielo, cuando les dijeron, deben de creer en mí, dijeron, no. Les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Dijeron, este está loco. ¿Y qué hicieron? Muchos se fueron. ¿Por qué seguían a Jesús, hermano? ¿Cuál era el propósito? Cuando nosotros vamos al capítulo 12, hermanos. Verso 9 al 11 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús. Miren lo que dice Juan, hermanos. Este es un relato de Juan. Dice, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado ¿de qué? De los muertos. Entonces, ¿a quién iban a ver? Mucha gente
piensa, escúcheme lo que le voy a decir. Mucha gente piensa erróneamente que en las iglesias debe de haber milagros y señales para que la gente se convierta. A ver, yo le voy a preguntar. Si en este momento Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y de repente imagínese estar usted ahí y ver a la persona que estaba toda pues envuelta salir. No sé cuántos de ustedes se hubieran echado a correr. ¿Por qué? Porque esto supera por mucho cualquier cosa. Llevaba 4 días muerto. 4 días, hermano. Bueno, usted dígame, ¿no era para que la gente corriera a Jesús? Hermanos, pero miren lo que Juan dice en esta parte. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, no fueron a Jesús, iban a ver a quién. Increíble. ¿Sí me explico lo que está diciendo Juan? ¿Sí se entiende lo que está diciendo Juan? Cuando una persona dice, es que en una iglesia se deben levantar muertos, se deben levantar paralíticos, enfermos, y si no se levantan es porque no está el Espíritu Santo, entonces enséñale este texto, vaya al capítulo 11 y dígale, mire, este muerto resucitó. Lo vieron mucha gente, se extendió el rumor, pero ninguno de ellos fue a ver a Jesús. Iban a ver a quién, a Lázaro. Hermanos, en la Biblia se encarga de decirnos que las señales y prodigios, aun sean los más portentosos, no hacen cambiar a las personas. No. La gente seguía viviendo sus vidas y buscando sus cosas, y no a Jesús. Esta gente, en el verso 12 en adelante, que le clamaba y le decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Si nosotros vemos después, hermanos, en el verso 17 y el verso 19, dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. O sea, la gente, dice que la gente daba testimonio de Jesús, de que él había levantado a Lázaro del sepulcro, ¿no? Eso es lo que dice el 17, y le resucitó de los muertos, verso 18. Por lo cual también había venido la gente que. Entonces, todos esos que estaban ahí levantando sus palmas y diciéndole a Jesús, tú eres el Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué fueron? ¿Por qué? ¿Por qué fueron? Porque habían oído que ¿qué? Que Jesús había resucitado un muerto. Verso 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va ¿qué? Tras él. Pero tenemos que entender este pasaje. Parece ser que ellos entendieron quién era Jesús, pero la realidad es que como ya sabemos la historia, no podemos engancharnos con esta parte, con ellos aquí. ¿Por qué? Porque estos mismos que estaban con sus palmeras diciéndole a Jesús que era el Rey de Israel, 5 días después, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron, hermanos? Crucifícale. ¿O no? Entonces hay gente que puede reconocer a Jesús
como Señor, momentáneamente, para satisfacer sus propias necesidades. Hay gente que al ver las señales va con Jesús solamente buscando su propio bienestar, ¿o no? Verso 20 y verso 21. ¿Quiénes buscaban a Jesús? Dice el verso 20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betania y de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver, ¿quién? A Jesús. A todos querían ver a Jesús. ¿Hasta quiénes? Hasta los griegos. Hasta los griegos querían ver a Jesús. La gente, hermanos, no entendía quién era Jesús. Lo buscaba solamente por lo que podían recibir de Jesús. Toda esa gente, no todos, entendemos que no todos, pero la gran, inmensa mayoría seguía a Jesús para ver qué recibía de Jesús, qué le podía dar Jesús. Y ahora que levantó a alguien de los muertos, pues mucho más. Pero no era porque creyeran en Él, no era porque le reconocieran como el Mesías, no. Entendían erróneamente lo que Él vino a hacer a este mundo. Capítulo 12, verso 4 al 6. María advierte entonces en el verso 3, perfume a nuestro Señor Jesús, lo unge sus cabellos y dice que la casa se llenó de olor del perfume. Verso 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, leemos juntos lo que sigue, hermanos, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La gente seguía a Jesús con motivos erróneos. No entendía quién era Jesús, pero cada una de esas personas que falsamente se acercaban a Jesús creían que Jesús les iba a dar algo para satisfacer su necesidad. ¿A qué vino Jesús, hermanos? ¿A qué vino, hermanos? Al principio lo vimos. ¿De qué se refiere Jesús? A morir. Vino a morir, a dar su vida para el perdón de nuestros pecados. A eso vino. No vino a sanar, no vino a alimentar, no vino a eso, no. ¿Vino a qué? A dar su vida por nosotros. Pero la gente no entendía. La gente se acercaba a Jesús de una manera errónea. Y uno de los que se acercó a Jesús durante 3 años y pertenecía al grupo más selecto de ellos, de esos 12, era Judas. Entonces, ¿se puede permanecer en una iglesia, seguir a Jesús, pero con motivos erróneos? Es lo que la Biblia nos está enseñando. Mientras en el capítulo 6 dice que todos se fueron, dice capítulo 6, verso 66, el 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de qué, de entregar. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quién le dijo? A los 12. Significa que todos se fueron, la mayoría se fueron, pero menos ¿quién? Menos Judas. Ahí estaban los 12 todavía. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Porque sustraía de la bolsa.
¿Qué buscaba? Su beneficio. Hermanos, ¿qué buscamos de Jesús? O sea, ¿qué buscamos? Jesús es claro, lo que vino a hacer trasciende más allá de una simple sanidad. Por eso cuando nosotros vemos la resurrección de Lázaro, tenemos que entender correctamente a qué se refiere esa resurrección. Y cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La realidad, hermanos, es que este hombre, después de ser resucitado, murió. Esto solamente era una señal que anunciaba quién era Jesús. Y es como el colofón, es la máxima señal que ver a un muerto levantarse de 4 días. Pero la gente no entendió quién era Jesús. Lo buscaba por motivos erróneos, lo seguía por motivos erróneos, lo seguía y lo buscaban para satisfacción de sus propias necesidades, propios deleites, para buscar algo, un favor de Jesús momentáneo, sin el reconocimiento de que Él es el Cristo. Capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaban, ¿qué, hermanos? También querían echarse a Lázaro, ¿no? ¿Esto qué nos dice, hermanos? Miren, ¿qué nos dice esto? Las personas que Jesús trae a su iglesia, hermanos, son perseguidas por este mundo, son rechazadas por este mundo. Es una realidad. Así como rechazaron a Jesús y así como están rechazando a Lázaro y le quieren dar muerte para que no sea la evidencia de que Jesús era el Cristo, es la realidad de esto también. Mire, aquí mismo en el capítulo 12, Jesús dice lo siguiente. Vamos a recordar otra vez lo que vimos en el verso 24. Verso 23 dice, Jesús les respondió diciendo, 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva, ¿qué, hermanos? Mucho fruto. Y entonces Jesús dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? La guardará. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí de sí mismo? Él está entregando su vida, hermanos, dando su vida. El capítulo 10 de Juan dice lo siguiente. Verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Yo de mí mismo la pongo. El que estaba poniendo su vida en obediencia al Padre. Y entonces, en el libro de Mateo, busquemos, hermano, capítulo 16. Capítulo 16. Jesús le dice a sus discípulos y les pregunta en el verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de él mismo, ¿no?
Verso 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de ¿qué? Del Dios viviente. Verso 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Y en el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar ¿qué? Al tercer día. Verso 22. Leemos juntos el verso 22, dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si él reconoció que Jesús era el Cristo, su entendimiento del Cristo, ¿cuál era? El de todos los judíos. ¿Y cuál era el entendimiento de los judíos del Cristo, de todos los judíos? Que ese Cristo iba a venir e iba a gobernar para siempre. Entonces, que ese Cristo viniera a morir no entraba en la mente de ellos. No lo podían comprender. Por eso Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, ¿qué pasó? Claro que ya después en el capítulo 20 entendemos que ellos lo que buscaban, los discípulos, hermano, ¿qué buscaban? En realidad, un puesto político. Pero entonces Jesús en el verso 23 les dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Hasta sus discípulos mismos, todavía hasta este momento, no comprendían quién era Jesús. Y lo seguían por motivos erróneos, para satisfacer sus propias necesidades, necesidades egoístas, buscando que Dios supliera sus necesidades, les diera un puesto, los enriqueciera, sacar tajada de Jesús. El entendimiento de esto, hermanos, nos debe de llamar la atención a nosotros hoy en día. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es, hermanos, la motivación de seguir a Jesús? ¿Por qué le sigues? Le sigues porque vas a obtener algo en este mundo, lo que sea, cualquier cosa, o lo sigues porque has reconocido y entendido que Él es el Cristo, que Él es el que salva tu vida, quien te da perdón de pecados, que te da la vida eterna, quien sacia tu vida. ¿Quién es? ¿Es Cristo? ¿O buscamos todavía algo aquí en este mundo y por eso buscamos a Jesús? Dice Jesús en el verso 24. Leemos juntos, hermanos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Jesús a qué vino, hermano? A dar su vida, a morir por los pecados de este mundo, para perdonar nuestros pecados. Ahora Jesús a sus discípulos les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué significará tome su cruz en el contexto de ellos? Muerte, mueran. ¿A qué? A ustedes mismos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mueran a ustedes mismos, mueran a sus pasiones, a sus deseos, y entonces sí que sígame. ¿Por qué? Verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué, hermano? La hallará.
Jesús es rey, el rey que vino a morir. Pero vino a morir para pagar el precio por nuestros pecados. Pero Él no se quedó en la tumba, ¿o sí? No, resucitó y ascendió a los cielos y ahora está donde estaba antes, reinando. Amén, hermanos. Pero cuando vino Jesús a este mundo, escúcheme, cuando vino Jesús a este mundo, vino a dar su vida por nosotros. ¿Y en qué vino montado? En un asno, ¿ya? Ahora vamos a Apocalipsis, ya por último. Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer del verso 11 al verso 15. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí, ahora sí, ¿qué? Un caballo blanco. ¿Se acuerdan cómo entraban los reyes? Por lo regular, hermanos, todos los reyes entraban montados en un corcel blanco. ¿Y aquí qué vemos? Si los cielos abiertos y un caballo blanco, y el que lo montaba, leemos juntos, ¿qué dice? Se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará y pelea. Jesús viene por segunda vez, pero ya no viene montado en un pollino. No, hermanos. Ahora viene, ahora sí, en un corcel blanco. ¿Y viene a qué? A pelear, a juzgar. Mire lo que dice el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era, ¿qué, hermanos? El Verbo de Dios. Ya no viene en un pollino el Verbo de Dios en Juan. No, ahora viene en un caballo blanco como rey para pelear y juzgar. Verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos, ¿qué? Blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿qué, hermanos? A las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios, ¿qué? Todopoderoso. ¿Cuál es la escena que nos muestra en Apocalipsis? ¿Cómo viene Jesús? ¿Cómo viene Jesús? Para juzgar. Pero Jesús vino hace 2000 años. ¿Para qué? Para dar su vida por nosotros. Humilde, vino a morir. La gente lo que buscaba de Jesús era beneficio personal, satisfacción personal. Pero Jesús vino con un propósito más grande: salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué buscas de Jesús, hermano? ¿Qué buscamos de Jesús? ¿Cosas terrenales? Sin duda, el Padre Celestial, dice el libro de Mateo, conoce nuestras necesidades y las suple. Pero la realidad es que nosotros debemos de reconocer a Jesús por lo que Él vino a hacer y por lo que Él es. Él vino a dar su vida por nosotros y le reconocemos como el Rey de nuestras vidas. Amén, hermanos. Así debe de ser nuestro entendimiento de lo que vemos en la palabra de Dios. Mejor ver a Jesús venir montado en un pollino que verlo al último montado en un corcel blanco viniendo a juzgar a este mundo. Oremos.